La Biblia presenta en sus escritos algunas mujeres que desarrollaron papeles importantes en la historia del pueblo judío. Una de las más importantes fue Esther. Entre tanto, muchos eruditos cuestionan la historicidad de esta reina. ¿Realmente hay evidencias que puedan comprobar la existencia de una reina judía llamada Esther? ¿Qué es lo que la arqueología ha descubierto sobre la historia del Imperio Persa y de la existencia de un supuesto rey llamado Asuero? En búsqueda de respuestas, aquí comienza Evidencias. El Antiguo Testamento presenta una serie de narrativas que involucran una corte real, un líder fiel al Señor y un libramiento milagroso por parte de Yahvé. Una de estas historias es la de la reina Esther. ¿Cómo se presenta en las Escrituras la vida de esta reina judía? Una de las historias más fascinantes que tenemos en las Escrituras hebreas es el relato de Esther. Esther es un relato dramático que nos cuenta la historia de cómo Dios preservó a su pueblo en un momento determinado de la historia. Ellos habían sido descendientes, ella como tal, de aquellos exiliados que habían llegado a Babilonia en los tiempos cuando el poderoso rey Nabucodonosor, quien había destruido a Jerusalén y todo el territorio del antiguo reino de Judea. Ahora esta pequeña y tierna niña, aparentemente insignificante, una huerfanita más. Poco a poco vemos a través del libro cómo Dios va dirigiendo su vida para llevarla hasta el mismo trono del reino más importante del antiguo cercano oriente en ese momento de la historia. Este libro nos habla concretamente de 4 aspectos, podríamos decir, más importantes. En primer lugar, ya dicho, la obediencia, no solo de Esther, sino de Mardoqueo, su tío, que van a preferir obedecer a Dios que, en el caso de Esther, las leyes persas y en el caso de Mardoqueo, la orden del rey. En segundo lugar, este libro nos habla acerca de la soberanía de Dios. Y es muy interesante resaltar que este libro no menciona el libro de Dios. Sin embargo, en su lectura nosotros descubrimos que Dios es soberano y que por sobre todas las cosas Él protege a su pueblo. En tercer lugar, este libro nos va a hablar acerca del servicio. Nos va a presentar a 2 personas como Esther y Mardoqueo que son puestas al servicio de Dios y ellos se dejan usar por Dios. Este libro también nos habla acerca de el rey Asuero y nos presenta también un poco todo el margen político que rodeaba a este rey. Nosotros tenemos aquí un personaje que es una mujer. Es una mujer judía que, bueno, se casa con el rey de un imperio pagano, el más prominente de sus días. Así que no es un hecho común, no es un hecho que es así cotidiano en la historia de la Biblia, es un hecho muy destacado y que se sale de lo usual. Esther es presentada en el libro como una joven muy bonita, pero también vemos en la narrativa del libro que era una joven no solo bonita, sino que era muy inteligente, con mucho tacto, muy agraciada, porque desde que ella entra al palacio del rey llama la atención porque era una persona muy agradable, pero también se destaca porque era una chica de mucho autocontrol, de una estructura mental y psíquica admirable, porque ella hace frente a la crisis de su pueblo. Eso implicaba riesgo de su propia vida, no obstante Esther avanza cuando su tío, su primo y padre adoptivo Mardoqueo la desafía a asumir el rol,
y le dice, quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esther asume ese papel y lo asume con una gran valentía, pero además muestra ser sumamente inteligente y tener sumo tacto y autocontrol, porque el plan que ella elabora se presenta ante el rey. Eso podría haber significado su muerte si el rey la rechazaba, eso no sucedió. Luego planea un banquete un día, luego sigue el banquete al otro día. Es toda una trama bastante tensa en el libro que Esther lleva hasta las últimas consecuencias, y a último momento le dice al rey su identidad, porque en ese momento el rey no la conocía, y que ella era de origen judío. Para iniciar nuestra investigación sobre las evidencias y la historicidad de este relato bíblico, el primer cuestionamiento sería: ¿en qué período de la historia pudo haber sucedido? Estamos bien claros en qué momento de la historia fue que el relato de Esther tuvo lugar. Estamos hablando del siglo V, 500 años antes de Cristo. Después de Darío haber consolidado el poder persa, habiendo batallado contra los ejércitos del pseudo-Esmerdis, y él habiendo establecido un reino el cual estaba sólido desde el Indus hasta Egipto, hasta lo que hoy se conoce como Turquía, la región de Anatolia. Ahora Jerjes, su hijo, era el que estaba en control de este vasto imperio. Los relatos del libro de Esther acontecen en el periodo que llamamos el post-exílico de la historia de Israel. Es un periodo muy importante, y tenemos que un poquito recordar qué fue el exilio. El rey Nabucodonosor de Babilonia invadió 3 veces Jerusalén, años 605, 527 y 586. En estas 3 invasiones él fue llevando cautivos de Judá hacia Babilonia. Entonces, la mayor parte de los habitantes de Judá y Jerusalén terminaron en Babilonia. Ese es el exilio babilónico. Luego, cuando cae el imperio babilónico y sube a la arena política del antiguo cercano oriente el imperio medo-persa, es en el año 539 a.C., y el rey persa que conquista Babilonia, Ciro II el Grande, empieza el periodo del regreso de los judíos que estaban en Babilonia a Judá y a Jerusalén. Entonces, en el marco de este periodo, que son los tiempos persas, conocidos históricamente como los tiempos persas, es donde ubicamos la historia de la reina Esther. Además, en este periodo del imperio persa no solo se van a escribir los libros de Esther, sino además Esdras y Nehemías, Ageo. Hay varios libros de la Biblia que se corresponde todo su contexto histórico con el imperio persa. El rey Asuero es sin duda uno de los personajes más importantes de este relato, ya que todos los acontecimientos giran en torno a su gobierno y a su corte real. Pero ¿quién históricamente fue el rey Asuero? Asuero es el rey Jerjes I. Jerjes es el nombre griego que se le da a este rey. La secuencia de esta familia aqueménida empieza con Ciro II el Grande, quien es el que en el año 539 derrota a los babilonios y hace subir a la arena política al imperio medo-persa. Entonces Ciro II el Grande es seguido en el gobierno por su hijo Cambises. Luego Cambises es seguido por un usurpador del trono, un falso Esmerdis o Bardilla llamado así en la historia, y luego retoma el poder de los aqueménides Darío I el Grande. Darío I el Grande, entonces de la línea aqueménida, iba a ser el padre del Asuero de la Biblia, o Jerjes I. Darío fue un rey muy importante porque fue un buen administrador y un buen estratega. Por lo tanto, consiguió que el imperio persa estuviese muy bien distribuido a lo largo del mundo conocido. Cuando muere Darío, en su haber tiene el haber querido conquistar el imperio griego. Entonces, cuando Jerjes sube al poder a la muerte de su padre, él intenta volver a retomar esas conquistas que su padre no había podido llegar a concluir. Y entonces se va a dedicar todo su esfuerzo a luchar contra el imperio griego. Jerjes estaba en un bacanal, en una fiesta, probablemente con ritones similares a estos, emborrachándose juntamente con todos sus magistrados, planificando la estrategia de cómo ellos atacar a lo que conocemos hoy como Grecia. Y ahora, en medio de toda la conmoción, en medio de toda la orgía, él manda a llamar a su hermosa reina Vasti.
Estamos hablando de agosto o septiembre del año 480, cuando ocurrió la batalla. Y esta escena con Vashti ocurre antes de la batalla, mientras se preparaban los ejércitos y los diputados y los representantes para esa empresa que se había obsesionado el poderoso monarca persa. Pero Vashti se niega a exhibirse delante de todo ese grupo de borrachos que se encontraba allí. El rey, exasperado, decidió sacarla de su lugar de reina. Entonces se prepara para la batalla y se dirige hacia Grecia. Jerjes, el asuero bíblico, estaba dirigiendo a este gran ejército impresionante, marchando a través de Anatolia, preparando un puente de barcos de madera de los fenicios. Los persas no tenían fuerzas navales, dependían de los fenicios, amarrados ese puente de barcos, como lo había hecho Darío anteriormente, preparándose para cruzar sus ejércitos, su caballería, sus elefantes, todo lo que una empresa de conquistar un país requiere. Sin embargo, el puente se rompió. Él mandó a decapitar al arquitecto. Él con su espada peleó contra las aguas y hizo el ridículo frente a todos, mientras en su ataque de cólera, según lo describen los historiadores clásicos, él quería vengarse de los dioses que habían impedido que él cruzara el mar. Sin embargo, vuelven a tratarlo y logran pasar. Cuando ellos llegan hasta Termápolis, se encuentran con los 300 soldados espartanos. Ellos habían mandado al resto a irse, a retirarse y a advertir a los atenienses de que la batalla estaba perdida. Ellos iban a seguir hasta el final, pero que se prepararan para los persas que estaban por venir. Los persas finalmente se desvían, logran atacar a los espartanos por los dos extremos y entonces se dirigen en su marcha imparable hasta Atenas. Estando en Atenas, ellos se encargan de vengarse de la destrucción de Sardis, la capital occidental de los persas. Y entonces, sentado en su trono mientras ve arder el Partenón y todas las instituciones griegas, entonces él mira hacia la costa y ve cómo su ejército es diezmado por los pequeños botes griegos que se encargan de destruir la gran flota persa, y en Salamina destruyen básicamente los ejércitos que estaban descendiendo hacia el mar para abastecer al resto de los ejércitos que habían llegado por tierra, y él se va. El frustrado Jerjes, el asuero bíblico, regresa a su capital, Susa. Solo, reconoce que no está Vashti a su lado, y aquel hombre frustrado entonces busca una esposa para sí. Entonces vuelve nuestra joven a entrar en la escena. Ahora no como la pequeña huérfana que estaba siendo criada por Mardoqueo, sino ahora como una hermosa jovencita que entonces es llevada al palacio juntamente con otras para este certamen de belleza, para este certamen de quién iba a satisfacer mejor al rey en la cama, en el cual iba a participar esta pura joven hebrea. La historia de Esther es una de las últimas narrativas bíblicas sobre el pueblo judío antes de su regreso a Jerusalén. Aún hoy, este relato es muy cuestionado debido a la escasez de evidencias científicas. Sobre el rey Asuero, ¿qué es lo que la arqueología ha descubierto sobre este antiguo monarca? ¿Realmente existió? Desgraciadamente, los persas le permitieron la memoria de su imperio a sus enemigos. Los mayores datos que tenemos de su imperio vienen de las fuentes clásicas, de aquellos historiadores griegos, quienes eran los archienemigos de los persas. Por esa razón, las fuentes como Heródoto y los otros historiadores están un poco prejuiciadas
a favor de ellos y en contra de los persas. Heródoto nos cuenta, sobre todo especialmente, él tiene un libro que se llama La historia de la guerra entre Grecia y Persia. Entonces, en este libro, él va a narrar todas las batallas en las que participó el rey Jerjes. Por supuesto, había sido muy importante para Grecia, puesto que les habían vencido en muchas ocasiones, y gracias a esos comentarios nosotros podemos saber que realmente el rey Asuero, o el rey Jerjes I, había existido. Tenemos algunos registros históricos en estas fuentes, tenemos también inscripciones donde se mencionan su nombre, tanto vasijas como monedas, como inscripciones monumentales en diferentes palacios y demás, que nos dan evidencia de que este hombre fue un poderoso rey. El quinto rey persa pertenece a una línea de reyes fuertes que fue lo que garantizó que mantuviesen el poder por los siglos que lo mantuvieron. Es cuando los persas comienzan a tener reyes débiles que el imperio se va debilitando y más adelante colapsa en manos de los griegos. Susa era una de las capitales, dice que era una capital que se usaba para el invierno para los reyes persas. Susa fue una capital que ha sido encontrada, sus ruinas se encontraron allá en los años 70, entonces se ha podido en las excavaciones encontrar muchos registros, pero especialmente lo que se han encontrado son sus archivos. Entonces en sus archivos queda evidente que el rey Jerjes existió y que era su nombre griego y que su nombre persa era Asuero. Quisiera comentar que el texto hebreo lo menciona como Asuero y la traducción de la Septuaginta erró en la traducción y lo menciona como Artajerjes. Sin embargo, históricamente es Jerjes I, era hijo de Darío I y fue el padre de Artajerjes I, que es el siguiente rey aqueménida, rey que también fue muy importante para la historia del pueblo de Israel, del pueblo judío, porque tanto Ciro como Darío y Artajerjes emitieron 3 decretos reales, 3 reyes persas, para favorecer el retorno de los judíos a Judá y Jerusalén. Esto no solo se halla en la Biblia, sino que hay registros históricos de estos acontecimientos. Hasta los días de hoy no se ha descubierto ninguna evidencia específica que revele la existencia de una reina judía en el Imperio Persa. Entre tanto, ¿qué otros descubrimientos podrían dar evidencia circunstancial de este relato bíblico? Nosotros no tenemos evidencia extrabíblica acerca de la historicidad de Esther. Tenemos, sin embargo, el nombre de Mardoqueo en una inscripción. Tenemos evidencia de la historicidad de ese nombre en ese periodo. No podemos garantizar de que el mismo Mardoqueo de la inscripción es el Mardoqueo bíblico, pero sí pertenece, es una inscripción importante. Lo último que nos dice la arqueología es que hubo un arqueólogo alemán, investigador muy interesado por este periodo, que contaba que en algunos de los archivos que se habían encontrado en las excavaciones en Susa aparece un listado de todos los oficiales del Imperio Persa a los que se les había dado algún favor o que el rey les había otorgado algo especial. Entonces, en ellos aparece el nombre de Marduk. Marduk sería el nombre en persa de lo que sería Mardoqueo. Si bien es verdad que esta evidencia, no todos los investigadores están de acuerdo con que exista un paralelismo, porque Marduk era un nombre muy común en el Imperio Persa, pero es el único nombre que aparece de alguien que estuviese relacionado con el palacio. Entonces este historiador dice que realmente él podría sentir como una coincidencia con Mardoqueo, el Mardoqueo que es mencionado en el libro de Esther. También la arqueología encontró tablillas donde se mencionan a judíos prominentes comerciantes en Persia, justamente en este tiempo. Y todo coincide con lo que nos dice el libro de Esther y lo que nos dice la Biblia, porque en el primer decreto de Ciro II el Grande, cuando se permitió que los judíos regresasen a Jerusalén, la mayoría no regresó, sino que solo un contingente de 50.000 regresó porque era todo un desafío, ¿verdad? Entonces ellos se quedaron y los tiempos fueron cambiando y bueno, ellos en tiempos de Jerjes se enfrentan a la misma muerte, ¿no?
Entonces, también hay entonces datos arqueológicos de que había gente muy prominente dentro del pueblo judío en los tiempos persas. Nosotros no podríamos considerar descabellado el subir un judío al poder en la manera que se describe en la Biblia hebrea. Hasta el día de hoy no tenemos evidencia de Ester en los anales persas, pero como hemos mencionado, es bien poco lo que nosotros tenemos, ya que con la quema de Persépolis fueron quemados todos los documentos religiosos, administrativos y de negocios que tenía la capital persa. La ciudad de Susa, como había dicho, fue excavada en los años 70 por un grupo de franceses. Ellos encontraron algo muy importante en esta ciudad, y es lo que el libro de Ester nos habla de la casa del guarda. Exactamente en Ester 2, 19, 21 nos habla del guardián que cuidaba a las mujeres, que eran las mujeres del rey. Esta casa ha sido encontrada suficientemente bien conservada como para saber que tenía unos 40 metros de anchura y que tenía una habitación en el centro de unos 21 metros cuadrados, así que las dimensiones eran bastante importantes. En esta casa también se han encontrado unas columnas en las que existe una inscripción del mismo Jerjes que está escrita en 3 idiomas, en la que da gracias a su padre Darío, que había mandado construir esa casa, y además daba gracias a un dios persa porque les había dado la bendición de poder haber construido ese lugar. Otra de las evidencias que existen son los anillos que los reyes tenían para sellar. Los anillos o los sellos reales, como también les conocemos, en algunos textos de la Biblia dice el cetro del rey, eran en realidad el sello que servía para confirmar que ese documento, para autentificar un documento, para determinar que ese documento lo había escrito o lo había ordenado el rey. Podían ser en forma de anillo o también se podía llevar en forma de colgante en el cuello. Entonces siempre tenían una marca distintiva de ese rey. Algunos de estos anillos de todo el periodo persa se han encontrado en estas excavaciones, y algunos de ellos se conservan todavía en el British Museum en Londres. La historia de Ester es una trama dramática sobre un intento de genocidio al pueblo judío por parte de los persas. ¿Qué importancia tiene este relato para los judíos hasta el día de hoy? El cautiverio babilónico había supuesto una interrupción en lo que había sido la vida judía. Cuando ellos vuelven del cautiverio, ellos ya no vuelven solo como un pueblo judío, sino vuelven como una nación, y podríamos decir hoy en día como una raza. Así que para ellos, esto que habían sufrido, digamos, este intento de exterminio que ellos habían sufrido en el periodo de Ester, los unió y les hizo tener una fuerza mayor de la que habían tenido anteriormente. Nosotros tenemos que bien en el psiquis del judío se mantiene la historia de Ester como histórica y real, porque son muy tempranos los relatos que tenemos de la celebración del Purim. El Purim es la fiesta que celebra el acto de Ester haber sido fiel a Yahvé. Hasta el día de hoy, todavía los niños judíos, cuando celebran el Purim y escuchan el nombre de Ester, gritan de júbilo. Y cada vez que se menciona al malvado Amán, todos hacen o ellos suenan metrallas, ellos suenan en desaprobación al malvado Amán. Es la historia de un intento de exterminio del pueblo judío. El pueblo judío durante muchos siglos, lo sabemos por la Biblia, ha sufrido diversos intentos de exterminio y ha sido un pueblo muy perseguido. Entonces el tener un texto como este les ayudó no solo a ver, como decíamos al principio, que Dios está dirigiendo todo lo que es la vida personal de cada uno, sino que en ese momento de la historia dirigió también a este pueblo, que sería el que conservase, por ejemplo, para nosotros como cristianos, algo muy importante, como serían las Sagradas Escrituras, lo que ellos tenían entonces, que era el Antiguo Testamento, ¿no? Esta es una historia de fe, y es una historia que además demuestra cómo Dios actúa librando a su pueblo a lo largo de la historia.
demuestra un hecho salvífico, un acto salvífico de Dios en favor de su pueblo que estaba en aprietos en ese momento. A pesar de que su pueblo podría haber evitado esta situación si se hubiesen todos regresado con el primer decreto de Ciro II el Grande. Eso no ocurrió, no obstante, Dios libra igualmente a su pueblo de esta manera. La historia de Esther en el día de hoy cobra mayor significado para muchos judíos después del genocidio de la época nazi. En el momento cuando el holocausto estaba tomando lugar, se celebraba en forma austera, en forma dolorosa, en los campos de concentración, el Purim. Y aquellos que nos consideramos como herederos de las promesas que se han presentado en la Biblia, debemos releer con nuevos ojos el libro de Esther. Porque sí, al ser amenazados de muerte, al estar por concluir el final de la historia, nosotros también hemos de ser liberados. Que cada joven, que cada señorita tome la oportunidad para demostrar quiénes son, su fidelidad al cielo y reconocer que tal vez Dios los ha puesto para un tiempo como este.